la policía tenga una reacción tortuga. O sea, hasta que todo se ha desbordado, comenzamos a ver una reacción de la policía. Eso realmente sí es lamentable. Tenemos policía militar, tenemos policía de esto, de lo otro, y resulta que esa policía se vuelve realmente pachorruda para responder. Una policía, yo recuerdo, lo he contado aquí, en cierta ocasión en Washington, ahí frente a una universidad, estaba en un hotel en la avenida Pensilvania y sonó un disparo y era frente a un Friday. Recuerdo que sonó, pero yo no sé ni de dónde, no habían pasado ni 3 minutos cuando estaba lleno de policías, las patrullas. Esa respuesta inmediata, ¿cuándo lo vamos a ver aquí? No voy a pedir que tenga la misma celeridad, pero que no lleguen así o que después no comiencen a justificar que esto fue porque el sarampión cuando estaba pequeño no me permite actuar. O sea, hay tantas cosas que son realmente ridículas. Bueno, voy a dejar esto acá, vamos a dialogar con nuestro invitado, a reflexionar sobre todo lo que ha pasado en el país y quiero anunciarles porque tenía que estar fuera desde el 10, tenía que salir y no he podido hacerlo obviamente por las noticias en nuestro país que nos ha absorbido, pero sí voy a tener que hacerlo a partir del día lunes, así que voy a estar fuera, voy a estar obviamente aquí en el noticiero hasta el sábado, pero voy a salir desde el día lunes, voy a regresar posiblemente el 8, así es que anuncio, tengo que salir, regreso, son los días de Navidad, esperemos que sean Navidad verdaderamente en el país, así es que no se va a interpretar nada. Con la posición seguimos igual, yo particularmente sigo con mi posición igual. ¿Verdad? Siempre consideré, critiqué la violación de la Constitución de la República, la sigo manteniendo. Siempre he sido particularmente con mis dudas de este proceso electoral, la sigo manteniendo y la seguiré manteniendo. Y aquí nuestros invitados, que cada quien tendrá su opinión y con ellos dialogamos. Así es que vamos a regresar y si amerita venirse antes, pues vamos a estar antes, eso lo advierto. Si ameritara tener que regresar a la cabina, voy a regresar. Pero si la cosa está así, con esa calma relativa o aparente calma que tenemos en el país, pues voy a aprovechar para salir estos días, que son los que se acercan a la Navidad. Si no, repito, vamos a regresar, para que nadie vaya a interpretar que nos vamos huyendo de nada, porque aquí no huimos de nada. Yo particularmente no huyo absolutamente de nada. Ha sido 4 años de cuestionamiento permanente. Voy a dialogar con una persona que se identificó en aquel momento con los grupos denominados los blanquitos que le decía. ¿Se acuerdan ustedes de los blanquitos? Los blanquitos que salían. Muchos de esos blancos ya no existen. Muchos de esos blancos cambiaron de opinión. La Constitución parece que se les transformó y comenzaron a interpretarla ya como la negaban en aquel momento. Y eso es lo que ha pasado en Honduras. El cambio de opinión donde nos demostró la historia que no todos en Honduras defendían la Constitución, se defendían intereses particulares, pero que cuando el interés particular me favorece, no importa que se viole la Constitución. Pareciera que ese es el mensaje que vemos entre políticos y empresarios. Si una violación a la Constitución favorece mis intereses, pues bienvenida sea. Si me perjudica, hagamos una revolución. Qué pena, pero ese es el mensaje real que nos han dejado en el país. La Constitución de la República se defendió por muchos en el 2009. Una violación que no se llegó a consumar. Óigalo bien, no se llegó a consumar, pero con la simple presunción, el hecho que se iba dando, se actuó en aquel momento. En esta ocasión se dejó pasar y los grandes defensores son muchos de los que provocaron que se sacara al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Muchos de los que aplaudían en aquel momento hoy están en contra y los que estaban en contra están a favor. Es una mezcla bien rara en el país. Muy poca gente mantiene su opinión. Y yo he querido conocer aquí directa la de Jimmy Dacaret, un empresario del país que también se ha visto perjudicado. Obviamente es demócrata, no sé, puedo calificarlo un hombre de derecha, no le he visto matices de izquierda, pero mantienen esa posición, defensor de la Constitución. Y por eso quiero reflexionar con él sobre lo que ha pasado en el país y sus criterios. Gracias a Jimmy por acompañarnos aquí en el programa Doble Vía y a toda la gente que nos está siguiendo por el Facebook Live. Muchas gracias, Rodolfo. En primer lugar, quiero disculparme mi tardanza, venía del sur y con el tráfico no calculé un poco. Yo creí que no entraba porque estaba Manuel aquí. No. En realidad que como me atrasé y te disculpo. Pues no hay problema, aquí estamos. Gracias, yo creo que
Tienes mucha razón. Y hay veces que uno se encuentra en ese sentido y por eso que yo he sacado mi análisis y digo, pues somos demócratas de estómago, no demócratas porque es lo correcto que debe suceder en respeto a un marco legal, a lo que nos dicta la Constitución de la República. Y entonces ponemos esos intereses propios. Por eso que dije yo en aquel momento, yo vi cómo se iba bajando, como decía la gente del bus, ¿verdad? Hasta donde llegaba su interés particular. Y entonces son cosas que realmente, por eso es que está sucediendo las cosas que suceden, porque no hemos aprendido, tal como lo dijo aquel grupo que buscó la Comisión de la Verdad, para que realmente las cosas, los sucesos no vuelvan a suceder, no vuelvan a suceder, y esto estamos viendo que no aprendemos lecciones, suceden y empeoran, porque hemos visto que 2009, en la crisis del 2009, no vimos el vandalismo, cierre de bancos, el agitamiento de la gente como está hoy, no. Cada grupo, habían 2 grupos siempre, y cada uno expresaba sus situaciones. Claro, se dieron hechos violentos, Sí, pero además no, habían algunas privada, cosas sí. muy particulares, Sí. pero no en una forma masiva como realmente sucedió hoy. Y eso más que todo por la ausencia de autoridad. Ahora, ¿Verdad? solo quiero, perdón, Jimmy, que interrumpa aquí, porque alguien me pone aquí en un mensaje, esos blanquitos eran camaleones, no todos, no se confundan, porque mucha de la gente que en aquel momento se les llamó blancos y que defendían la Constitución, hay un grupo de esa gente que se mantiene firme y que ha cuestionado lo que cobardemente muchos no se atreven a hacer hoy en día, que se mantienen. Igual, algunos que eran rojo y negro cambiaron de opinión. Así es. Sí, o sea, aquí por los dos lados muchos cambiaron de opinión. Muy poca gente mantiene su línea de pensamiento. Por eso lo que dice aquí don Jimmy Dácares es correcto. Sí, o ¿no? sea, pareciera que es una cuestión de estómago, ¿verdad? Entonces, sí, yo soy de las personas que realmente he mantenido mis posiciones desde aquel momento, y lo que era malo en aquel momento es malo hoy día. Porque es la misma Y, Constitución. y es claro, y 2, por eso que estamos en este conflicto. Porque si hubiera visto un cambio de liderazgo, no tendríamos este problema, ¿ves? Tendríamos ya un acto muy natural. Pero al estar eso, se da, como dicen, alimento al conflicto. Y estamos en esta situación que realmente es lamentable y que realmente a veces parece que no se puede controlar fácilmente. Porque hoy, distinto a lo que teníamos antes, en aquel momento había una institucionalidad un poquito más fuerte. Hoy hay una institucionalidad muy débil. Una sociedad... Perdón, Jimmy, no sé, aclaremos esto. ¿Era una institucionalidad más fuerte o era una institucionalidad que no controlaba el presidente? El presidente Zelaya en el 2009 no controlaba el Congreso de la República, no controlaba la Corte Suprema de Justicia, y los empresarios, la gran mayoría, estaban en contra de él. O sea, no tenía las ventajas que tiene hoy el presidente Hernández. Su sí, acción era más fácil. en cierto sentido, sí. Lo que pasa es como si si las fuerzas dejaran en libertad a la institucionalidad de actuar. Y eso es lo que sucedió la vez pasada. No había un control. Hoy sí tenemos un control institucional. Y por eso, Coema, tú estabas hablando del deporte, lo que pasó ayer, por ejemplo. Vimos que la gente quería entrar y Coema no hubo la autoridad inmediata dentro del portón para poder minimizar ese acto de entrada al Coema, al campo. Y eso es realmente una carencia de la autoridad en ese sentido, y no sabemos el por qué no actuar. Sí, hoy Entonces, que tenemos más policías, menos respuestas tenemos. El vandalismo también sucedió lo mismo. Hubo una ausencia de la autoridad en un momento dado que permitió que la gente... Y entonces hay gente que realmente se aprovecha de las situaciones. Entonces aquí realmente debemos revisar ese tipo de acciones, si realmente hay preparación o no hay preparación. Hay voluntad política, hay acciones, hay mando. O sea, esas son cosas que realmente hay que analizar muy en detalle para que realmente estas cosas se puedan minimizar y tener control sobre una sociedad. Fíjese que yo quiero que la gente
si le prestan un poco atención a las noticias, cuando usted se mete un poco, como dicen, a este rollo de las noticias, lo vive, observa lo que ha pasado con este tema de los diputados, que puede ser un tema que está ahí tan real y que hay otros casos graves que nos han sacado, que puede ser un elemento para que nos quedemos en un solo, hablando de corrupción, nos olvidemos el tema tan grave de la elección presidencial en nuestro país. Pueden ser elementos disociadores, estrategias que se utilizan para esto. Pero observen ustedes lo que pasó con esto. Jimmy, quiero que reflexionemos sobre esto. Ayer la Maxi se había pronunciado, la Maxi se había pronunciado y quería acción inmediata de cárcel preventiva para los imputados, para la gente que imputa, por la presunción, por la gravedad del delito. Viene una juez y dice que no es necesario. Pueden ir a los tribunales sin algún tipo de requerimiento. O sea, una ley bien benevolente. Y no estoy diciendo aquí que sean culpables, solo estoy poniendo el contexto. Para la juez pueden ir sin ningún tipo de requerimiento, no obstante que la Maxi lo está exigiendo. La Corte Suprema de Justicia responde, no aceptan injerencia y alegan la independencia del Poder Judicial. Escuchen ustedes, la Corte Suprema de Justicia pide respeto e independencia en este poder del Estado. ¿Sentimos que hizo lo mismo la Corte Suprema de Justicia en materia política? ¿Se pronunció de la misma forma y sentimos en materia política que la Corte actuó igual, con independencia? ¿O seguimos pensando que la Corte está supeditada al gobierno, al Partido Nacional? Esa es la verdad. Sí. En un caso de corrupción, la Corte pide independencia. En un caso político, vemos una Corte débil. Es cierto. Y eso es lo que realmente uno... O sea, sí está bueno alzar la voz y decir, no, somos independientes. Vamos contra la injerencia. Sí, hay injerencia, pero ¿qué injerencia es la que permito y qué es la injerencia es la que no permito de parte de la Corte? Entonces, ellos mismos tienen la culpabilidad de que hayan acciones de este tipo de injerencia, tanto nacional como externa. Entonces, ellos mismos se han llamado a faltarles el respeto porque no han tenido su acción ecuánime a su puesto y han permitido que realmente sea una corte no independiente, sino dependiente bajo la tutela del Ejecutivo, porque no ha tenido la independencia de respetar lo que dice la Constitución de la República y respetar sus funciones en ese sentido. Y entonces son cosas... ¿sí? Entonces, que hoy venga un extranjero que está al mando de una Maxi y que le diga una cosa, estamos de acuerdo, hay una injerencia. Pero el extranjero está aquí con autorización. No, es que mira, aquí el mando de la función es fortalecer la institucionalidad, no que hagan lo que él dice. Es una cosa, claro. Son dos cosas distintas. Creo que es fortalecer, porque la que hace la acción es el Ministerio Público, no la Maxi en sí. ¿Pero por qué está la Maxi aquí supuestamente? Es para fortalecer la institución, para fortalecer la musculatura del Ministerio Público en la cuestión de investigación. Por eso, porque se supone que aquí, la presunción es que aquí no se actúa, que aquí hay mucha protección, se trae un órgano de afuera, que algunos piden la CICI, ¿por qué? Porque aquí se supone que nadie actúa, entonces tiene que venir un extranjero o unos extranjeros a decirnos igual que pasó en Guatemala. Entonces, él vino a señalar. Sí, o sea, pero yo creo que es que aquí hay mucha tela que cortar en ese sentido. Solo quería resaltar aquí, yo sé que lo estoy interrumpiendo y aquí lo dejo. Solo quería resaltar ese hecho. Cómo la Corte Suprema de Justicia, en este caso, que tiene que ver con corrupción, la Corte, sin presión de nadie, sin que nadie se lo pida, emite un comunicado contundente, fuerte. No aceptamos injerencia, independencia del Poder Judicial, sin que nadie se lo pida. En el tema político desfilaron una serie de organizaciones, demandas y la Corte Suprema de Justicia no reaccionó igual, nunca se pronunció. Igual papel ha jugado las Fuerzas Armadas. ¿Cuánta gente tocó las puertas de las Fuerzas Armadas para evitar que estuviéramos en este punto? O sea, en algunas acciones se hacen los sordos, los mudos, y cuando no les afecta o cuando quieren saber qué cosa, sí, sin que nadie se los pida, salen agresivos. A mí me sorprende realmente esto. Sí, no, es que como digo,
así como falló la Corte Suprema de Justicia, así falló las Fuerzas Armadas, permitiendo que realmente que sucedan lo que permitían. Porque esto de los diputados, como ustedes, todos sabemos, y a voces en todo el mundo se habla de coimas, se habla de cosas, del tintín y todas esas cosas, y nunca ha habido una acción de investigación cómo es y cómo están los manejos y si un diputado recibe dinero que pueda justificar sus ingresos con respecto al dinero que tiene. O sea, no ha habido una investigación. Hasta ahorita estos pocos que salieron y se resulta, como dicen, no hay una investigación. ¿Quién es la organización, la ONG? ¿Quién la forma? ¿Cómo es que le llegó ese dinero? O sea, solo hay 5 diputados más 3 administradores y punto. Y entonces, pero realmente que sí hay, como dicen, mucha tela que cortar dentro del asunto de los diputados con el manejo del dinero y todo eso, porque todo eso que se dice, que se compran, que se venden, ok, hay que investigar si se compra o no se vende y quién los compra y quién los vende y quién les vende. Claro. Que hay que realmente investigar a fondo y esperemos que en ese tipo, la MASI con la nueva jefa de centro que se formó dentro del Ministerio Público, tengan la capacidad y la musculatura para poder hacer las investigaciones del caso. Ahora, pero no estar haciendo labores publicitarias para justificar mi puesto, para justificar la MASI o para justificar el Ministerio, sino hechos concretos en ese sentido que realmente bajo una verdad, no bajo ser un show. Bueno, y la cosa es si están utilizando a estos diputados. Los están sacrificando porque hay delitos todavía o casos más graves que estos o no los hay. Hoy escuchaba un abogado con un argumento que a mí sinceramente me deprime, ¿verdad? Cuando lo decía, no son culpables los diputados, es la ONG la que comete el delito. La pregunta que me hago yo, ¿y ellos sabían con qué ONG estaban trabajando? ¿Sabían o no sabían? Usted no va a recibir un dinero de alguien sin saber de dónde viene y por qué esa organización se la da. Debería de saberlo. Que los cheques que salieron del Seguro Social y que se señaló, no lo estoy diciendo yo, fue noticia pública, todos lo conocen, que salió para financiar una campaña política del Partido Nacional, no fueron por medio de una ONG. Investigaron esa ONG, vuelvo, he estado repitiendo sobre eso, investigaron esa ONG. ¿Cuántas personas dentro del Estado, de los mismos diputados y al más alto nivel en el Estado manejan ONGs? O sea, se están culpando. Si le dicen una ONG es la culpable. No es nuevo. Por eso digo, no sé si este tema, que puede ser tan real, está sirviendo únicamente para distraernos. Y se están opacando y no se están sacando otros casos que son graves en el país, que son graves, que tienen tiempo de estar ahí y que no lo mencionan en hechos de corrupción. Es para tapar el conflicto político. Yo lo que deseo, en realidad, que la MASI venga a hacer la función que debería hacer, que es el fortalecimiento institucional. La musculatura que necesita el Ministerio Público, la investigación y todos los procedimientos para que, ¿por qué? Porque en muchos casos que colocaba el Ministerio Público se desvanecían fácilmente porque no los organizaba en una tal contundente que realmente un juez tenía que desestimar las pruebas. Y eso es lo que realmente queremos, una buena investigación, un buen procedimiento para que realmente no sea fácil desestimar por un abogado defensor en ese sentido y que realmente los jueces tengan el cómo aplicación de ley en ese sentido para el debido proceso, porque todos debemos del debido proceso. Ahora, si el problema a veces es que realmente es fácil botarle la reputación a una persona, sí, pero construirla ya no se la volvés a construir nunca, aunque le diga que es inocente. Si se la destruiste públicamente, los condenaste, y eso tiene que ver con una culpabilidad, y eso ha tenido más la MASI, hacer las cosas públicas sin tener las suficientes pruebas y contundencias del debido proceso para ser sometidos ante la ley. Porque muchas veces este señor Juan Jiménez ha dado nombres, como dicen, los ha tirado a la calle de un solo y en una forma irresponsable hasta cierto sentido, porque no le da el derecho a la defensa en ese sentido, sino que los
los condena automáticamente, que ese es el procedimiento que yo no voy a estar de acuerdo nunca. En Guatemala pasó. Y el presidente de Guatemala hasta quiso desautorizar, vaya hasta expulsar al de la Sisi. Recordemos eso. Es correcto. Estamos hablando del actual Jimmy Morales. Sí, de Jimmy Morales, ¿verdad? actualmente. Y entonces son cosas que realmente no querés que una institución, un organismo de eso, que es para fortalecer, venga a sustituir la institucionalidad del país, porque entonces no estás construyendo, estás destruyendo tu propia institucionalidad. Pero la Maxi no tiene esa fuerza, pero tiene la fuerza de la investigación en ese sentido, y las acciones que realmente de acompañar y fortalecer la estructura investigativa y procesal para poder colocar los juicios de diferentes acciones. Ahora, que realmente tenemos. En este caso, y quiero que nos pasemos al político, pero en este caso los acompañaron desde el Ministerio Público, el propio fiscal del Estado, y la Fiscalía sí tiene esa fuerza. El fiscal estaba ahí e incluso le hicieron un gran favor, donde el vocero de la Maxi dijo, si tocan al fiscal es como que tocan a la Maxi. Sí, entonces el fiscal utiliza la Maxi como escudo protector y la Maxi utiliza como medida de presión, pareciera al mismo fiscal del Estado. Yo lo considero un error. ¿De los dos o de quién? De los dos, porque son independientes en ese sentido. Tocar al fiscal y tocar al... No creo que... O sea, creo que ahí se equivocó y da un mal mensaje Jiménez Mayor en ese sentido, porque no es para... Si lo hace él como tal, o es una acción de la OEA. Porque, seamos sinceros, en primer lugar, si nos vamos para atrás, él fue parte del grupo de los 5 magistrados y que se prestó del gobierno para poder permitir la expulsión de la expulsión de los 4 magistrados que lo acompañaban a él. Ese premio lo llevó al Ministerio Público en una forma no legal, el haberlo colocado ahí. El fiscal del Estado se vio beneficiado de esa acción en la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Y entonces, y segundo lugar, por lo que quitan a Rubí, lo vas a encontrar en los mismos números de procesos y todo eso, que el por qué dijeron que sacaban a Rubí, lo mantiene hoy día. Entonces, son cosas que realmente, si uno hace línea de todo lo que sucede, el hombre no tampoco es se exime de ser una persona correcta en todo sentido. Sí, porque hay acciones que no se han pronunciado. Edras ha estado mencionando el caso, digamos, de el secretario del Tribunal Supremo Electoral. Por lo menos algo hubieran dicho ya, desmentirlo, porque tanto el secretario del Congreso, del Tribunal no dice nada, pero si el caso es público y hay algo, ya se hizo público. Y si hay una acción dolosa o algo que malintencionadamente prepara a alguien desde un medio, entonces también debería de haber una acción. Pero todo se queda aquí en la nada. O sea, como un caso de esos, que si fuera real es escandaloso. Es escandaloso, todavía pone más en entredicho el proceso electoral en nuestro país. Y eso que has estado sacando es real, este proceso todavía queda más sucio y amerita uno nuevo o a saber qué. Pero, insisto, ¿cómo pasa desapercibido? No se pronuncia nadie. Y si eso es un invento, si es un montaje de una voz, entonces también debería de haber una acción en contra de quien la está haciendo. O sea, para que dejemos de jugar con la honorabilidad de las personas, si es que estamos jugando, o que caiga quien está actuando mal en el país. No, yo creo que no debemos de caer, seguir cayendo en este tipo de acciones, desprestigiando a las personas por desprestigiarlas, sino que hay que seguir un proceso. Aquí están las pruebas, aquí están los hechos, aquí está, defendete. Pero hacerlo público y todo eso, entonces yo, cuando hago las cosas públicas es porque yo no tengo las suficientes pruebas para poder vencerlo en juicio. Y entonces quiero que la sociedad me ayude a condenarlo. No, yo no creo que ese es el camino más apropiado para fortalecer una institucionalidad en sí, sino que realmente tengo que tener toda la estructura investigativa para poder yo someter a X y Y persona por X causa en ese sentido, no por lo que realmente yo digo en público. Sí. ¿Cuántos casos, y aquí una persona me dice eso, cuántos casos se han dilatado y no caminan en el Ministerio Público?
Yo por eso me sorprendo. Yo digo, no voy a defender, no, ni los conozco, solo Así conozco es. a Cruz Asensio, a los diputados que cometieron un delito tendrán que pagarlo. Pero es el caso más grave que estamos viviendo en el país. No, ¿Por no, qué es otros no uno han más. salido? Y vuelvo al tema del seguro social. El tema del seguro social, el tema de lo que salió para una campaña política. Pasó desapercibido, nadie habla de eso. ¿Quién está condenado? ¿O en qué momento se esclareció? ¿Dónde está la ONG sancionada por haber pasado dineros sagrados del pueblo hondureño, de los contribuyentes del Seguro Social o los, ¿cómo se llama? Los derechohabientes del Seguro Social, pasarlo? ¿Qué caso hay? ¿Qué ha dicho el Ministerio Público? Son cosas que se las ha llevado el viento y que el tiempo, al mismo tiempo, comienza a borrar en Honduras. Yo creo que, Pero me sorprendo. y es más, y eso podría ser que Ramasi esté entrando en una etapa de desesperación, porque hasta el sol de hoy, casi 2 años, y no ha puesto un caso. Que estremezca, sí, porque ¿Me el entiendes? caso del Seguro Social ya Sí, estaba en pero camino. Ya estaba en estamos de camino. acuerdo, pero que ellos, no hemos visto un caso así que realmente rotundo y aquí vamos. O sea, esas son cosas que realmente, por eso te digo, entra en dudas la forma de accionar. Cuando yo hago público las cosas, es que estoy mostrando una ineficiencia de acción. Ok, les recuerdo, estoy dialogando con el empresario Jimmy Dacaret, presidente de la ANDI. Sí, ¿verdad? Regional. Presidente regional de la ANDI, Asociación Nacional de Industriales. Quiero que volvamos al tema político. ¿Cómo se resuelve esta crisis que estamos viviendo? ¿La resuelve un pronunciamiento del tribunal? ¿O el pronunciamiento del tribunal, una declaratoria, va a ser el detonante o le va a quitar la pausa a esa relativa calma que estamos viviendo? Bueno, aquí en las ciudades, porque las afuera siempre han existido, las tomas han persistido en muchos sectores. ¿Cómo se resuelve este conflicto político en su análisis, Jimmy? Ok. Como dicen, el problema ya lo tenemos. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Gracias a Dios, tenemos 12 organismos internacionales, tanto la Unión Europea como la OEA, que han acompañado este proceso. ¿Por qué? Porque no hay actor hondureño hoy, ningún sector en sí, ni persona que tenga la fuerza para poder sentar a las partes en conflicto. Entonces, hoy, ¿qué es lo que necesitamos? En primer lugar, que bajo la verificación que tenga la OEA y la Unión Europea en el sentido del proceso de quién ganó las elecciones, se respete. Porque en poder de ellos ya vemos que realmente, porque ya las actas del Partido Nacional ya se depositaron en el Tribunal Supremo Electoral. El Supremo Tribunal tiene sus propias actas. El Partido Liberal las entregó al CUEMA, la OEA. Y así podría ser, CUEMA, no sé qué la Alianza presentó ciertas pruebas en ese sentido, pero tal vez no creo que las actas en sí. Entonces, yo creo que ya tienen suficiente material para poder comprobar y verificar quién es el ganador. El que resultase de ponerlo y punto. Ahora, cualquiera que salga de los dos debe entenderse que se va a enfrentar a una ingobernabilidad y que tiene que ser suficientemente flexible para poder cogobernar con las diferentes fuerzas. Porque, ¿cómo lo veo yo? Si Juan Orlando es declarado, Juan Orlando va a tener problemas con la gente de oposición en ese sentido, en las calles y todo eso. Si gana Salvador por la parte de la alianza, va a tener un problema con la institucionalidad misma. Entonces, ninguno de los dos que llegue por sí mismo va a tener la fuerza suficiente para tener una gobernabilidad en sí. Entonces, se tienen que llamar a gobernar políticamente entre todos, ¿verdad? A manera de poderse sacar lo que debe ser los nuevos lineamientos electorales con las nuevas reglas de juego en ese sentido, que es primordial de ya poner una nueva normativa en ese sentido, nueva institucionalidad, crearla entre todos en ese sentido, construirla, pero entender que ninguno por sí mismo va a poder gobernar si no es
acompañado con los otros entes políticos. Y además de jalar a la ciudadanía, a los sectores de la sociedad civil, a que realmente acompañen en esta gestión. O sea, yo creo que de este problema tiene que nacer una gran unidad entre todos los hondureños. Ahora, porque solo somos los hondureños los que vamos a salir. La comunidad internacional no nos va a sacar de este problema si los hondureños no tenemos la capacidad de entendernos. Ahora, hay una cuestión bien real. El tribunal lo único que está haciendo es dilatando, porque ya sabemos, con lo que el tribunal comenzó a dar de resultados, ya sabemos que a quien le va a reconocer es al presidente Hernández. Al presidente. Con lo que estamos viendo, eso de las impugnaciones no sé hasta dónde va a cambiar el curso de la historia, pero así como han dado resultados, lo que están dilatando es en qué momento le dicen estamos muy de acuerdo que los datos nos dicen que Coima... No, los datos del tribunal. El tribunal dice... Correcto, que el del tribunal dice que realmente tiene la mayoría Juan Orlando Hernández, macanudo. Ok, pero la OEA tiene actas, tiene pruebas de la oposición. Lo único que tiene que es verificar. Ajá, y si la OEA verifica que eso es resultado, es cierto, acompañar. Y yo creo que ahí es donde realmente se tiene que llegar a aceptar. ¿Y cómo bajo ese árbitro internacional de verificación? Ayer se decía que en la casa del diputado Augusto Cruz Asensio encontraron actas. ¿Se dijo sí o no eso? Se dijo. Se ha estado hablando que encontraron actas. ¿Son reales o no son reales? ¿Qué tan influyentes son esas actas o no son actas? O no son, o fue un invento que le están haciendo. O sea, el también proceso se ha visto bien sucio. Pero yo también escuché que realmente eran actas con documentos para poder hacer los ejercicios de entrenamiento, porque se cometió un error. Dejar que los partidos entrenaran su propia gente, no el tribunal en ese sentido. Y eso lo permitió el tribunal. Y entonces por eso que de repente pueden haber eso. O sea, pero aquí está la verificación. La verificación si hay o no hay. Y por eso es que es importante. Si no nos creemos entre nosotros, creámosle a una verificación internacional que gracias a Dios tenemos una OEA y tenemos una Unión Europea que realmente que pueden ser árbitros imparciales en este sentido y que realmente nos vayan unificando. ¿Por qué? Porque los políticos entre ellos nos están tirando para un lado, nos están tirando para otro y es un juego de lavado cerebral tremendo que nos tienen en aguas, y con temores, con miedo. Ya ves, mañana nos tienen para un paro nacional. La ciudadanía quiere tranquilidad, no quiere ese tipo de paro. Seamos honestos, un paro nacional que no sabemos de qué forma se convoca. Primero, no se puede convocar a paro nacional si usted no tiene centrales obreras. ¿Sí? O sea, que lo haga un político, llamar a un paro nacional es válido. Que tenga fuerza, ¿cómo va a tener fuerza? Los paros nacionales los convocan las centrales obreras. ¿Por qué? Porque las centrales obreras manejan o tienen en su poder generalmente los sindicatos del Estado. Entonces logran paralizar el Estado. Una vez que logran paralizar el Estado, empujan al sector público. Aquí no tienen, las centrales obreras del país no se han pronunciado, esa convocatoria muy poco. Pero el mandar grupos a las carreteras, a detener el tráfico, sí, eso, y es condenable. Yo creo que porque perjudica a la propia gente. Porque los alimentos no fluyen, se perjudican los puestos de trabajo. Okay, Jimmy, o sea, eso es condenable, porque los políticos vayan a usar ese tipo de herramientas. Pero ¿quién lo creó? Vámonos al punto. Nos estamos asustando por cosas que seguramente tenían que haber pasado antes, porque iban a pasar tarde o temprano. Iban a pasar tarde o temprano. ¿Qué nos lleva a eso? Precisamente la forma de elección y el haber forzado una reelección. Como si el presidente Hernández es ratificado en el poder, ¿cuál es la imagen que tiene ya internacionalmente? ¿Lo han comparado con quién? Con Evo Morales, con Correa, lo han comparado con los dictadores, con la gente que utiliza, lo han comparado con los que supuestamente combaten, lo han comparado con Venezuela, con lo que combate. Porque utilizó el mismo mecanismo para controlar poder. Sí, ok, entonces ahora lo tienen. La imagen que se logró, tienen que aceptarlo, si no lo quieren ver es que realmente están cegados. La imagen que tienen fuera es que violaron la Constitución para forzar una reelección y no solo eso, sino que el proceso electoral lo viciaron. Ayer pasó algo bastante interesante en Ecuador. Una condena a un vicepresidente, Blas. Sí, por una condena de 6 años.
un aliado muy grande de Coima de Correa. Ayer escuché a Correa en una entrevista de CNN donde él decía, es que no hay Estado de Derecho en Ecuador. Y le dice la periodista, pero eso decía la misma oposición de usted. Cuando usted gobernaba no había Estado de Derecho. Y usted está utilizando ahora las mismas herramientas. Entonces, este es un juego, y eso que realmente lo está haciendo gente que era de su confianza, que realmente lo sometió a la justicia al señor Blas. Y entonces, ahora, y ese es el temor de los políticos que quebrantan la Constitución, que quebrantan las reglas de juego cuando están en el poder, y después de dejar el poder, lo vienen gobiernos y lo someten a las mismas leyes porque no prescriben. Y entonces son cosas que realmente, por eso que hay veces que se enredan en seguir gobernando y no soltar el poder porque sabe que le vienen encima. Y eso es lo que realmente no puede suceder, porque realmente no puedo seguir violando la ley para mantenerme en el poder. Sí, y el asunto es que el político siempre, cuando le cae la ley, cuando finalmente se le revierte, porque el político cuando está en el poder se cree un Dios o más que un Dios, se cree el Todopoderoso y que la vida así de preciosa es eterna, que nunca va a caer en desgracia. Cuando cae y se le aplica la ley, el argumento más típico es persecución. Persecución política. Persecución. Ese es el argumento, ese es el argumento de todo político. No, y yo creo que, y si hay una mezcla de... Ahora, el problema de nosotros los hondureños es que hemos caído en el juego de ellos. Hemos permitido que nos moldeen, que nos laven los cerebros y todo eso, y sentirnos que o sos blanco o sos negro, que sos oponentes, que sos enemigos, y no hemos entendido que realmente de esto tiene que nacer una nueva fuerza para poder que estas fuerzas en conflicto se puedan unificar y puedan convivir, porque hay que aprender a convivir hoy en Honduras. Y esto es lo que realmente nos ha enseñado esta parte, que realmente hay que entrar en un diferente proceso de reglamentar, de fortalecer la institucionalidad, de darle libertades para poder tener independencia, para que los ciudadanos tengamos mayor confianza con lo que nos gobierna. Yo me pregunto qué haría o cómo piensa hacer el presidente. El día que lo declare el tribunal, ¿cómo va a ser para levantar su imagen nacional e internacionalmente? ¿Cómo va a sacar y convencer al resto de la población que no lo acompañó de que no violó la Constitución y que no se quedó en el poder mediante maniobras en el proceso electoral? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a limpiar esa imagen internacional que ya lo están viendo como, o así lo están señalando, como un hombre igualito, repito, a esos gobiernos que él ha cuestionado? Así es. ¿Cómo va a ser el presidente? Mira, vale la pena que un nuevo proceso, yo lo digo con todo, aquí vale la pena un nuevo proceso hasta que todos estemos satisfechos. Mira, yo creo que con relación a la comunidad internacional, yo creo que es más manejable para él. En lo interno, es lo que yo espero, que no vaya por el camino de más populismo, sino de creación de oportunidades, de acercar, escuchar, oír y escuchar a los sectores para que realmente, para poder pensar que realmente no puedo seguir haciendo las cosas como las venía haciendo, tengo que cambiar. Y los gobiernos populistas, Jimmy, creo que, no sé si estoy de acuerdo, y mucha gente, tienen varias estrategias. Una, el populismo, la regalía, la compra de conciencias, y la otra, la venta del miedo. Sí. Venta de miedo, presionar al que no logran controlar. Así es. Esa es la característica, y eso no es lo mejor para el país. No es lo mejor para el país. Y lo estamos viviendo, y lo hemos venido viviendo desde el tiempo de Zelaya para acá. Entonces yo creo que hay que hacer una creación de oportunidades, creación de acercamiento. Ya no es, si tú estás contra mí porque piensas diferente, sos mi enemigo. No puede ser ya eso, sino saber conversar, saber entendernos, y que realmente lo que realmente yo tengo distinto a ti nos enriquece a ambos. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad. El presidente tiene que cambiar mucho la mentalidad para esta nueva gestión de gobierno. De lo contrario, va a ser más brusco, más intolerante y va a ser invivible. Y después de esto, ¿quién va a respetar la Constitución y a qué Constitución nos vamos a someter?
Nos va a llevar Pregunto, tiempo. ¿cuál es la Constitución? Volver a reconstruirnos. Si por la defensa de una Constitución se sacó a un presidente que no logró consumar el pecado o no lo dejaron consumar el supuesto pecado, ahora se permite, ¿bajo qué Constitución vamos a vivir? Sí, mira, porque sabe que realmente debemos entender que se entró por la puerta de atrás. Y eso tiene un peso. Y eso va a tener unas dificultades tremendas para nuestro país. Por lo tanto, debe entender que si llega él y continúa él, tiene que cambiar su gestión administrativa, su gestión de interrelación con la comunidad. No estar haciendo o son mi amigo o son mi enemigo. No. Sabe que pueden haber términos medios, claro, para entendernos. Y creemos que todos podemos aportar. Si él tiene, porque, seamos sinceros, él tiene un potencial. Buen administrador, buen visionista, pero buen no actor, lo autoriza para eso. Pero es las características. Pero además no la ha podido aprovechar por estar queriendo controlar poder. Sí, el hecho de ser bonito, de ser todo eso, no le da el derecho a nadie a atropellar a nadie. Bueno, gracias Jimmy por habernos acompañado aquí en Doble. Se nos fuera rápido el tiempo, obviamente hubo un lapsus ahí, pero vamos a seguir retomando esto. ¿Por qué esto no ha terminado en el país? No ha terminado, va a continuar. Yo creo que lo que nos espera, tenemos que tener paciencia, no entremos a las confrontaciones, que no nos permitan que los políticos nos sigan dividiendo. Tenemos que entender que tenemos que aprender a convivir. Pero hay que vivir una realidad. Claro. No todo el mundo puede tomar las cosas con calma y no todo el mundo los toma así. Hay gente que no acepta lo que ha pasado y difícilmente lo va a aceptar. Gracias, Jimmy. Gracias a todos por sintonizarnos. Les recuerdo, me despido hoy, pero porque el programa es de lunes a jueves. Yo sigo todavía, la semana continúa de trabajo aquí en Radio América y repito, voy a estar fuera unos días. Voy a regresar con lo mismo y si tengo que regresar antes, pues vamos a tener que regresar antes, pero hago la aclaración. A ver si podemos lograr pasar los días de Navidad con un poco de tranquilidad. Gracias a todos por sintonizarnos. ¿Cansado? Toma Serenderbón. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento. Este jueves 14 de diciembre ven a la gran venta nocturna de Office Depot y en compras iguales o superiores a 14,499 lempiras, llévate gratis un televisor